Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Gabriel Quintero Andrade. El día de hoy vamos a realizar un video explicando el proyecto final. Bueno, más bien, vamos a realizar un video sobre el proyecto final de la materia Desarrollo, Seguridad y Operación de Sistemas, impartida por el facilitador Alejandro Guajardo Crustitla. En este caso, pues es la última semana y es el producto con el nombre integración Angular Laravel mediante un microservicio. La práctica consiste en conectar el frontend con el backend a través de un microservicio con Laravel. En este caso, yo elaboré un pequeño proyecto en Angular sobre un sistema o un gestor de control de gastos. Es el que se está viendo en este momento. El sistema es muy simple, tiene dos botones, que es gasto e ingresos. Cuando yo le doy clic a gastos, lo que hace es que manda llamar a Laravel para que me muestre un pequeño JSON que crea simple para llenar una tabla de forma dinámica. El sistema tiene una pequeña animación de un Skeletor que aprendí cuando trabajaba desarrollando páginas web para una empresa, que pues es una animación que me gusta mucho para evitar que la barra de carga o el circulito ese que va cargando infinitamente. Entonces yo le quise poner esa animación para, para cuando se esté esperando el llenado de los datos. Ok, vamos a ponerlo en prueba. Este es el nombre de nuestro pequeño sistema, que es control de gastos. Vamos a dar clic en gastos. Actualmente se activa lo que viene siendo en nuestra animación de Skeletor y nuestra tabla. Pues con el JSON que está mandando a llamar, pues tiene el ID, el concepto del gasto y lo que nosotros gastamos. Seguido de eso, pues hace exactamente lo mismo con ingresos. Cuando se le da clic, se activa la animación, se cambia el título de la tabla y nos manda a llamar el JSON con una petición get HTTP, que pues también tiene lo que viene siendo su ID, su concepto y la cantidad del ingreso. En este caso, ambos están levantados con Docker. Aquí tenemos nuestro contenedor. Si nosotros desactivamos, por ejemplo, el contenedor de Angular y actualizamos, este pues se va a detener y no nos va a mostrar ninguna información. Pasa exactamente lo mismo con nuestro contenedor de Laravel. Actualmente está activo. Si nosotros lo actualizamos, pues ya no va a funcionar. Muy bien, vamos a activarlo nuevamente. El de Laravel. Un segundo en lo que carga. Un momentito. A veces me pasa que en la página principal del Laravel tarda un poquito. Igual, vamos a irnos a una ruta en donde tengo mis JSON. Entonces, estas son las rutas que nosotros estamos mandando a llamar cuando hacemos nuestra petición GET. Aquí se nos refleja nuestro JSON. Igual, si lo hacemos para ingresos, es exactamente lo mismo. Solamente que se nos muestra nuestro JSON de ingresos, ¿no? Igual aquí está ubicado en nuestra aplicación principal. Aquí no tenemos activado nuestro Docker. Vamos a activarlo. Ya solamente actualizamos. Va a tardar un poquito en levantarlo. No es mucho y listo. Aquí ya se nos activa nuestro sistema. Todo está actualmente con volúmenes para que cuando nosotros actualicemos cualquier cosa de nuestro código se refleje automáticamente. Creo que de hecho si aquí le ponemos electricidad, lo guardamos y nosotros nos vamos a gasto.
aquí ya se actualiza, es inmediato, no tenemos que guardar ningún cambio ya que se estuvo trabajando con volúmenes. Si nosotros aquí quisiéramos agregar, por ejemplo, otro concepto, podríamos hacerlo sin ningún problema. Un segundito. Muy bien. Vamos a cambiar el ID para que no se repita. Vamos a poner otro gasto, por ejemplo, comida. Y vamos a agregar, no sé, 2,000 pesitos de comida. Nosotros volvemos a actualizar acá, vuelve a hacer nuestra petición y ya se nos actualiza nuestra tabla sin ningún problema. Nosotros podemos agregar pues, la cantidad de elementos que quisiéramos, no hay ningún problema. Vamos a agregar uno más para la demostración. Todo esto pues está hecho sin base de datos. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos actualizarlo sin ningún problema. Podríamos agregar una base de datos, ya sea con PostgreSQL, MySQL, MongoDB también, sin ningún problema. Todo esto lo pudiéramos añadir. Actualizamos nuestra tabla y se va a agregar nuestro concepto. Hay veces que como que se queda ahí trabado la tabla, que se queda el Skeletor por algún motivo, pero me ha pasado una sola vez. Supongo que al momento de llamar el APA como que algo no terminó de encajar. Me pasó una vez, no me ha vuelto a pasar y no pude descubrir por qué. Como no lo he podido replicar, pues no encuentro. Pero por lo general funciona muy bien nuestra tabla de gastos. Igual en ingresos. Muy bien, tenemos solamente dos. Vamos a poner aquí, aquí tenemos nuestra otra ruta en el API PHP. Vamos a agregar un concepto nuevo de ingreso que podremos agregar. Por ejemplo, inversión, claro. De inversión, ocuparía invertir mucho. Y de hecho no sería inversión, tiene otro nombre. Rendimientos. Ahí pues vamos a ponerle que de nuestras inversiones generamos 500 pesos de rendimiento, eso, simulándolo, ¿no? Todo esto lo pudiéramos hacer, de hecho, en este mismo control de gastos, podríamos, pues, por ejemplo, cambiar el nombre del sistema, ponerle control, eh, por ejemplo, control financiero del hogar, porque yo lo estuve pensando principalmente para llevar un control de mis gastos. Entonces, esto son dos componentes que yo creé en Angular. Son 100% replicables, pues realmente son dos botones con un texto, ¿no? Y, y las tablas pues, se pueden reutilizar también sin ningún problema. De hecho, las tablas se pueden llenar, todo es automático, ¿no? Entonces, si aquí quisiera poner eh, gastos, ingresos, pudiéramos agregar dos botones más que sea para ingresar gastos e ingresar ingresos. Se pudiera hacer para que nos abra, por ejemplo, un pequeño formulario eh, con el tipo del ingreso, el concepto y la cantidad. También pudiéramos desglosar un poquito más esta tabla para que sea un poco más descriptiva. Como fue muy sencillo y como no le invertí bases de datos, pues no lo hice, pero poder se puede hacer. También de hecho tenía pensado ponerle, por ejemplo, que me realizara un PDF si nosotros quisiéramos para exportar, pero también como no quise descargar muchas dependencias para que fuera lo más sencillo posible, pues no lo hice. Pero no es muy complicado de hacer, se puede hacer de una forma muy fácil. Muy bien. En este caso, pues vamos a explicar un poquito el código. No es muy complicado. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestra API creada en Laravel. Es muy simple cómo funciona. Primero lo que importamos son el componente ruta. Creamos nuestra función get, que lo que crea es una ruta gastos. Esta función pues, solamente nos va a retornar este pequeño JSON y nos los va a meter en gastos, ¿no? Hace exactamente lo mismo para ingresos. Crea la ruta de ingresos,
genera un JSON y lo manda. Muy bien. Esto es lo que hace el Laravel principalmente. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo Angular. Angular es lo que me llevó más tiempo. De hecho, todo lo que viene siendo Laravel prácticamente lo conecté en un día. Y hice un pequeño hola Laravel. Y ya lo mostré en pantalla en Angular, pero fue muy pequeño. Entonces, realmente fue muy fácil crear el API. De acuerdo. Ahora vamos a pasar lo que viene siendo Angular. Vamos a entrar a nuestro... Ahora voy a explicar la comunicación entre Angular y Laravel. Muy bien. En este caso voy a cerrar esto. Un segundito. src, app, servicio y API service. Ahora voy a explicar la comunicación entre Angular y Laravel. En este archivo se crea un servicio llamado API Service. Eh, Como tal, un servicio en Angular se utiliza para reutilizar lógica y en este caso sirve para realizar peticiones HTTP a nuestro backend o a Laravel en este caso. Muy bien. Primero lo que hicimos, pues como tal, fue importar nuestras dependencias, como lo son Injectable de Angular Core y HTTP Client de Angular Common HTTP. Muy bien. Después utilizamos lo que viene siendo este decorador, que nos dice que vamos a estar utilizando esto en todo el proyecto como tal, ¿no? Ahora creamos lo que viene siendo nuestro API Service, en el cual tenemos una pequeña variable con el nombre API URL, que lo que hace es que todo ese string, que viene siendo lo que conecta directamente con Laravel, es la ruta, para no escribirlo todo el tiempo como tal. Entonces, en nuestro constructor utilizamos o inyectamos lo que viene siendo HTTP Client y posteriormente creamos dos funciones, que viene siendo la función obtener gastos y obtener ingresos. Lo único que hace pues es que regresa el resultado de esta URL como tal, pues viene siendo el JSON, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciéndole es que le vamos a pasar la variable API URL y concatenado con lo que viene siendo gastos. Bien. Y que nos daría, por ejemplo, este resultado. Es tal cual la ruta. En este caso estamos utilizando localhost, pero con la otra ruta también funciona. Y nos va a estar retornando este valor. Muy bien. Entonces nosotros cuando le damos a gastos, hace eso exactamente. Y ya nos retorna este valor. Muy bien. Vamos a continuar con el código. Ahora vamos a explicar el otro archivo importante que viene siendo este. El app TypeScript. Este como tal pues es la estructura principal de todo, bueno, la lógica principal de todo el proyecto. Primero lo que hacemos pues es importar los módulos y componentes necesarios, como viene siendo component, chain detector if, que este me salvó la vida ya que tuve como dos problemitas muy importantes que cuando yo actualizaba, cuando mandaba a llamar mis funciones, el API sí me respondía y me entregaba los valores que yo requería, pero no se mostraban en pantalla. Tenía como que un bug extraño. Si yo actualizaba manualmente el app.html, en ese instante se me mostraban los datos. Entonces yo decía, oye, esto no está funcionando bien, pero como que hay un conflicto o se actualizó muy rápido el HTML y no se alcanza a visualizar la información. Entonces ya estuve buscando qué hacer y pues descubrí este pequeño, este pequeño componente. Entonces lo que hace es que cuando detecta un cambio, como que hace un pequeño refresco que nosotros como tal no visualizamos, pero hace que se muestre en pantalla el cambio. Entonces este gran componente que me salvó la vida. Muy bien. Aquí como tal, pues configuramos lo que viene siendo el selector, los estilos,
el HTML y los componentes. Muy bien. Y dentro de la clase se crean variables importantes, como vienen siendo datos, título tabla y cargando. El cargando pues nos sirve para visualizar lo que viene siendo nuestra animación, nuestro Skeletor, que así le llamo yo. No sé cómo se llame, pero realmente si le llamo yo, así lo conocía. El título de tabla sirve para cambiar de forma dinámica el título de la tabla, valga la redundancia. Y datos, que datos pues obtiene el resultado del JSON que mandamos a pedir desde el Laravel, ¿no? En lo que viene siendo nuestro constructor, se inyecta lo que viene siendo el servicio, bueno, en este caso API Service y Change Detector Riff, que fue lo que yo utilicé. Que bueno que lo encontré, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Bueno, supongo que analizando y depurando mucho código tal vez lo hubiera llegado. Después creamos lo que viene siendo las funciones mostrar gastos y mostrar ingresos. Estas funciones se ejecutan cuando el usuario da clic en las tarjetas. Por ejemplo, en mostrar gastos, hacemos lo que viene siendo this.titultabla igual a gastos. This.cargando igual a true. This.apa obtener gastos. Subscribe y metemos la respuesta ahí. Esto lo que está haciendo pues es llamar a nuestro servicio, ¿no? Y metemos a this.datos igual a respuesta. Pues el valor que obtuvimos de aquí lo metemos a respuesta. Cambiamos a this.cargando a falso. Y pues hacemos la detección de los cambios, ¿no? Y esto ya se nos actualiza la tablita y se muestran los datos correctamente. Al mostrar ingresos hacemos pues prácticamente lo mismo. Hacemos que título de tabla sea igual a ingresos. Hacemos que cargando sea verdadero. Posteriormente hacemos nuestra petición get. La respuesta la guardamos en respuesta, cargando lo pasamos a falso y activando lo que viene siendo el detect change. Muy bien. Vamos a pasar a lo que viene siendo nuestro HTML principal. En este archivo se encuentra la estructura de HTML. Primero se crea lo que viene siendo un contenedor principal para englobar todo nuestro código, que tampoco es mucho, ¿no? Pues, un poquito. Después mostramos el título principal del sistema. En este caso le pusimos control de gastos. Lo podemos actualizar. Control de gastos del hogar. Para un poquito de cambios. Un segundito. Mira, aquí se actualizó de forma automática. Para seguir con la misma lógica vamos a actualizar a mayúscula, ¿no? Muy bien. Tenemos lo que viene siendo un pequeño contenedor, el cual va a tener nuestros dos botones. Uy, ahí está. Va a tener nuestros botones. Los botones como tal son componentes que yo creé. Están acá. Entonces aquí está tarjeta menú. Muy bien. Y pues lo único que le pasamos es lo que viene siendo el texto que tiene nuestro componente. De hecho, está... ahí está. Este componente pues lo único que nos pide pues es que le pasemos un texto para poder usarse. El componente tiene pues una función que es click tarjeta que espera una función y nosotros aquí le estamos pasando por ejemplo mostrar gastos. Muy bien, igual tenemos uno para nuestro ingreso que es exactamente lo mismo y le pasamos mostrar ingreso, ¿no? Cerramos esto. Ahora vamos a la tabla que tiene una clase de tipo contenedor tabla. Esto es para los estilos principalmente. Y aquí nosotros le estamos pasando el título de la tabla. Como recordamos en el script, usamos lo que viene siendo de forma dinámica el título de la tabla para que se cambie. Y pasamos a lo que viene siendo, este como tal es la animación, ¿no? Esta estructura solamente tiene como finalidad que se realice la animación, por eso siempre la animación tiene el mismo tamaño. Aquí le estamos diciendo
que si la variable es cargando, entonces se esté visualizando esto. Muy bien. Ya en dado caso de que no estuviera cargando, pues va a pasar a hacer esto, ¿no? Aquí le vamos a pasar bueno, en este caso ya tenemos aquí nuestra tabla, que también tiene un genIf, y nos dice datos.length, mientras sea mayor a 0, entonces va a entrar en este bucle ahí cargando diferente, pues que sea falso, ¿no? Porque recordemos que este es un booleano y si lo negamos, pues es si esto es falso. De acuerdo, aquí pues como tal, pues le vamos a pasar lo que viene siendo nuestra tabla, que tiene ID conceptos, cantidad. Muy bien. Este como tal viene siendo el header de la tabla. Y vamos a iniciar ActiveBody, que es el cuerpo de la tabla. Que nos dice que vamos a iniciar un ciclo for de todos los ítems de los datos, ¿no? Entonces va a estar pasando. Eso se rellena de forma automática, por eso cuando nosotros actualizamos nuestras tablas desde el JSON, se aparecen más campos, ¿no? Esto inicia el ciclo for una y otra vez hasta que se termine de llenarse todos los datos. Muy bien. Pues en sí, esta sería la estructura de mi sistema, ¿no? Ya más configuraciones, pues fue como lo que se mostró de Docker en los videos anteriores. Y pues sería esto como tal. A mí lo que me gustó aprender aquí fue usarlo Docker porque lo había visto en clases anteriores o en tipo de videos que de repente me salen por ahí. Y como tal, pues tiene muchos usos. Ya si yo quisiera este sistema mandarlo, pues nada más comparto mi Docker a mi otra computadora y lo activo desde la otra computadora sin tener que estar mandando datos ni nada por el estilo, ¿no? Se ponen los proyectos como tal. Si hacemos clic en ingresos, pues se nos va a visualizar nuestro ingreso. De hecho, esto fue lo que me pasó la otra vez. Tuve que refrescar nuestra página y ya, con eso ya funcionaría. Tal vez cuando yo realizo algún cambio aquí, en donde había realizado un cambio en hasta HTML del hogar. Este fue el cambio que realicé. Como que se queda pillado, como que le cuesta algo. Igual en gastos, pues ya se nos refleja. Pues en este caso de mi parte ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Soy Álvaro Quintero. Hasta luego.